Así que bueno, en esta oportunidad vamos a tocar el último tema que es testificar a otros. Cuando hablamos de testificar a otros, bueno, sabemos y entendemos, ¿no? De que es de llevar el mensaje, las buenas nuevas a aquellas personas que no las han escuchado, las personas realmente que la necesitan, que bueno, que somos todos, ¿no? Todos necesitamos escuchar de ese mensaje, todos necesitamos la salvación, ya que bueno, por mérito propio, no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer para salvarnos, sino solo es a través de la obra del Señor Jesucristo. Así que bueno, en esta parte, el autor va a hablar específicamente de este pasaje que está en Hechos 1, versículo 8, que dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Él me causa gracia, digamos, que él comienza este capítulo dando un ejemplo de cómo una persona le pregunta a otra a qué se dedica. Y esta persona le responde que él es cristiano. Entonces él vuelve y le pregunta, no sé si me hice entender, le dice, lo que quiero preguntarte es, ¿qué es lo que haces? Pues él, la persona que estaba preguntando, hacía referencia a qué se dedicaba o a qué trabajaba. Y él seguía respondiendo, soy cristiano. Pero el otro decía, no, sigues sin entender en qué trabajas, qué haces para generar, por decirlo de otro modo, ingresos para sustentar tu hogar. Entonces él dice, mi ocupación a pleno tiempo es la de ser cristiana, pero para pagar los gastos de mi casa o de mi vida, yo me desarrollo en la contabilidad, o sea, es una persona que es contador. Bien, entonces eso me hizo reflexionar en el sentido de que en muchas oportunidades dejamos de un lado nuestra identidad como cristianos al momento de que desarrollamos, no sé, alguna actividad, ya sea trabajo, también puede ser estudio, puede ser cualquier cosa que nosotros hagamos. A veces hasta en otras oportunidades, hasta cuando jugamos a la pelota o practicamos algún deporte, dejamos de lado nuestra vida como cristianos, dejamos de lado nuestra identidad como hijos de Dios, ¿no? Dejamos de lado todo lo que hemos aprendido a lo largo de este crecimiento espiritual, dejamos de lado realmente ese cambio o ese testimonio que hemos adquirido a través de nuestro conocimiento más acerca de Dios y a veces consideramos también que nuestra vida cristiana tiene que ver solo con las reuniones dominicales, tal vez con los grupos pequeños en los que nos reunimos en la semana o grupos de oración, ¿no? O cuando estamos con nuestros hermanos. Creemos que nuestra vida cristiana es solo como cuando compartimos con más cristianos, pero realmente nuestra vida cristiana debe ser desde que nos levantamos hasta que nos acostemos, independientemente de lo que hagamos, ya sea trabajar en cualquier rubro en el que trabajemos, ya sea como médicos, profesores, arquitectos, taxistas, hasta como dicen, barrenderos, o sea, cualquier labor que nosotros realicemos, debemos recordar que ante todo y primeramente somos cristianos, somos hijos de Dios. Independientemente nosotros lo que hagamos para de alguna manera sostener nuestro hogar, para trabajar, para llevar ese pan diario a nuestra casa, eso es en un sentido secundario. ¿Por qué? Porque primeramente la manera en que nosotros nos comportemos, reflejemos a Dios, a Cristo en nuestras vidas, es nuestra prioridad. Es lo que siempre debe marcar nuestro día a día. Entonces, cuando nosotros escuchemos realmente esta pregunta, entendamos que nosotros debemos dedicarnos a tiempo completo a ser qué, a ser cristianos. Cristiano es ser seguidores de Cristo. Bien, entonces cuando hablamos de esta parte del versículo 1 y 8, cuando leemos estas palabras donde se dice ser mis testigos, empezando por Jerusalén, pasando por Judea y luego a Samaria, podemos, en nuestro contexto particular, podemos de alguna manera graficarlo en este sentido. Cuando hablamos de Jerusalén,
podemos tomar en cuenta nuestro contexto más íntimo, que vendría a ser nuestro hogar, nuestra responsabilidad primaria, ¿no? Nuestro hogar, nuestra esposa y por supuesto nuestros hijos. Luego, pasando a un segundo aspecto, cuando dice Judea, ya hablamos en un sentido un poco más amplio, va a hablar de nuestro contexto más cercano, hablando de familia, hablando de amigos, vecinos, ahí también pueden entrar compañeros de trabajo, compañeros de estudio, etcétera. Bien, y por último, cuando hablamos de Samaria, en nuestro contexto, también, por supuesto, podríamos hablar de el resto del mundo. Así que durante esta clase vamos a ir desarrollando justamente esos tres aspectos en los cuales la idea es testificar, siendo ejemplo a través de lo que nosotros hemos aprendido, compartir también ese aprendizaje que hemos tenido a lo largo de nuestra vida cristiana, ya sea poca o sea mucha, pero cada cosa que nosotros podamos ir aprendiendo, de la misma manera podamos compartirla con las personas que están más cerca a nosotros, comenzando nuestra casa, nuestra esposa, hijos y bueno, siguiendo nuestra familia, amigos, como mencionamos anteriormente. Y bueno, eso se va a llevar a cabo a través de, bueno, del aprendizaje que nosotros vayamos teniendo. También va a tener mucho que ver nuestra relación con Dios a través de la oración, por supuesto, a través de la lectura de su palabra, de la meditación que nosotros tengamos en ella, de la profundidad que nosotros le demos a eso que vamos leyendo, que vamos aprendiendo, que vamos conociendo de ciertos aspectos del carácter de Dios, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todas esas cosas nos van a ayudar a fortalecer nuestra vida espiritual, nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe también y van a ayudar también a fortalecer la manera en que nosotros también podamos dirigirnos a otros con el ánimo también de acercarlos a Dios. Así que la oración es un aspecto fundamental en nuestra vida como cristianos y también en nuestro rol como esposos, ya que por medio de la oración es que nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a cambiar ciertos aspectos que para nosotros ha sido difícil, digamos, dejar a un lado. Pueden ser temas de carácter, pueden ser temas de percepción, en el sentido de que, bueno, nos distraímos, somos un poco distraídos en muchos aspectos en casa, en buscar la manera en que podemos ayudar más en casa también a las labores del hogar, ¿no? Independientemente, pues, lo que podamos hacer diariamente. Entiendo que hay muchas personas que trabajan de tiempo completo, digamos, gran parte del día, están por fuera de su casa justamente buscando el sostén de su hogar. Hay que tener en cuenta todos esos aspectos y ser buenos administradores, encontrar un buen equilibrio, pero tampoco desligarnos por completo de ciertas cosas que el Señor nos ha venido mostrando a través de todo el tiempo de estudio que hemos tenido con este libro, ¿no? Pasar tiempo con nuestra esposa, pasar tiempo con nuestros hijos, buscar la manera siempre, ¿no? De ser esos líderes espirituales para ambos, tanto nuestra esposa como nuestros hijos. Entonces, todo eso va a dedicar de tiempo y justamente el tiempo va a ser un factor que va a permitir que nosotros podamos cumplir con esa tarea designada por Dios. Pero también va a ser un aspecto que también nos puede limitar en cuanto a las tareas que nosotros hagamos diariamente, aparte de encargarnos, ¿no? De nuestra casa. Ya puede ser trabajo, estudio, ese tipo de cosas van a sacar justamente tiempo del cual nosotros tenemos que esforzarnos más para encontrar ese equilibrio y no descuidar esas tareas que el Señor ha designado para nosotros como rol de padres. Bien, entonces, nuestro primer contexto, que se vendría a ser nuestro hogar, también va a ser nuestro principal testimonio. Recordemos que lo que nuestro hogar refleje, ya sea nuestra familia, amigos, nuestra iglesia, nuestra comunidad, también va a dar testimonio de realmente cómo nosotros manejamos, nos comportamos, seguimos al Señor. Va a ser un reflejo fundamental y muy importante también para que cuando otras personas quieran acercarse o conocer también más de Dios,
puede ser a través de ese testimonio que nosotros hemos dado a través de nuestro ejemplo, va a ser muy fundamental también para el fortalecimiento de la iglesia, el fortalecimiento de las familias que componen también esa iglesia y que van a ayudar a un mejor desarrollo, por supuesto, de nuestra fe y también de la fe de otras personas. Entonces, cuando hablamos de esto, debemos tener en cuenta estos 12 aspectos que hemos venido charlando a lo largo de todo este estudio, que justamente hoy llega a su final. Bien, entonces, aquí también el autor nos está hablando que cuando hablamos de testificar es justamente llevar esas buenas noticias que nosotros recibimos en algún momento y que también otras personas deben oír y, por supuesto, actuar de acuerdo a lo que ellos crean o sientan o puedan entender, ¿no? En el momento que ellos las escuchan. Bien. Puede ser que sea una respuesta al principio negativa, pero que después con el tiempo justamente esa semilla puede quedar allí y más adelante, justamente con el obrar de Dios hacia esa persona, puede que esa persona la recuerde, se acerque, como en muchos casos. Yo recuerdo también que cuando antes de convertirme al Señor, en muchas oportunidades escuché de varias personas justamente las buenas noticias, lo que Dios había hecho por mí a través de su Hijo Jesucristo, pero que en su momento no me quería involucrar mucho en el tema porque, bueno, mi cabeza estaba en otra parte, pero que de alguna manera quedó allí también, no solo a través de lo que escuché, sino también a través de las oraciones de esas personas que tanto nos quieren, que tanto piensan en nosotros como son nuestros padres, como pueden ser también nuestros hermanos, algún familiar cercano, que también va a permitir que el Señor pueda obrar en nosotros o en esa persona que nosotros queramos que se convierta, ¿no? Para que pueda conocer la verdad y también pueda encontrar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es eso, llevar las buenas noticias a cada una de estas personas, ¿no? Entendiendo y comprendiendo que debemos empezar por nuestro hogar, pasando por nuestro contexto más cercano, podrían ser familia, amigos, vecinos, y trasladándolo ya un poco más, un área mucho más grande. Entonces, cuando nosotros hablamos de buenas noticias, debemos también ser conscientes de nuestra realidad frente a Dios. Y es importante que en ese sentido nosotros podamos hacerle ver esa realidad a esas personas que no han conocido del Señor, de que están realmente separadas de Él por su rebeldía, su pecado, y que justamente a través de Jesucristo es que nosotros vamos a obtener esa reconciliación. Si nosotros nos ponemos a ver en el mundo, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, vamos a darnos cuenta que ellos tienen un contexto muy diferente de buenas noticias al que tenemos nosotros. Si nosotros nos ponemos a ver en nuestro contexto cultural, social, vamos a darnos cuenta de que buenas noticias van a llamar casi a cualquier cosa. Celebran desde los matrimonios igualitarios, celebran hasta las leyes del aborto, tantas cosas que justamente están marcando una degeneración en los valores sociales, en el valor de la vida, ¿no? En el comportamiento humano, especialmente el que fue designado por Dios. Y nos estamos dando cuenta que el enemigo está ganando un amplio eh, terreno en la sociedad actual porque justamente está tan trastornado todo, ¿no? Y la palabra justamente lo dice, van a venir cosas peores, las cosas cada vez se van a ir denigrando más, pero justamente está en nosotros que nosotros podamos llevar y cumplir justamente con el mandato del Señor de llevar esas buenas noticias a cada ser en la tierra. Entonces, cuando nosotros hablamos de buenas noticias, entendemos que justamente son las noticias buenas de salvación que en Cristo Jesús y que gracias a Dios nosotros podemos acceder a ellas por gracia, ¿no? Por misericordia de Dios. Entonces, el caos en el mundo y es cada vez peor y las buenas noticias que el mundo cree son completamente contrarias a lo que nosotros consideramos como buenas noticias. Entonces también es importante que nosotros tengamos muy en claro eso y que nuestra lucha también se pasa a un aspecto también
cultural, cuando justamente tratamos de que las personas puedan entender de que por más de que se practiquen ciertas cosas o que estén legalizadas otras, no quiera decir que sean correctas o buenas delante de los ojos de Dios. Bien, entonces, por otro lado, debemos también tener en cuenta que es una encomienda, es un mandato del Señor. No es algo que nosotros debamos elegir hacer o no, es un mandamiento del cual nos lleva, nos da la responsabilidad de cumplir ese mandamiento cuando nosotros conocemos al Señor. Nosotros cuando nos volvemos cristianos, en realidad nos estamos convirtiendo en personas activas, personas que justamente deben actuar, vivir, practicar lo que en Cristo, lo que en Dios hemos aprendido, hemos conocido, hemos entendido a lo largo de nuestro involucramiento, crecimiento, estudio de su palabra. Entonces, cuando hablamos de llevar las buenas nuevas, es algo que nosotros debemos contemplar en cada aspecto de nuestra vida, especialmente si trabajamos, especialmente si compartimos con personas que no son cristianas, cuando hablamos con nuestros vecinos, cuando tal vez participamos en algún grupo de estudio, puede ser universidad, algún curso terciario, donde tenemos contacto con personas que no son cristianas, son esos momentos idóneos en los que podemos acercarnos a esas personas, generar tal vez una relación, una amistad, un compañerismo que pueda y permita abrir esa puerta para que esa persona escuche el mensaje de salvación. Entonces, esa es nuestra verdadera ocupación cuando nosotros hablamos, en el ejemplo que dimos al principio, de que le preguntaban, bueno, ¿y tú qué haces? Entonces, ¿qué hago? Bueno, nosotros somos cristianos, esa es nuestra verdadera ocupación, esa es nuestra vida, esa es nuestra identidad. Eso es lo que debemos hacer, como dijimos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. En sí no tenemos vacaciones. Es más, cuando podríamos hablar de vacacionar, de que de pronto, bueno, vamos a irnos con la familia, a pasar un rato agradable en otra parte, no sé, no quiere decir que también descansamos de ser cristiano, porque si nosotros que decimos, no, bueno, nos vamos de vacaciones y descansamos de ser cristiano, entonces que vamos a tener derecho a romper, ¿no? Con los mandamientos del Señor, o vamos a tener derecho a ser desobedientes o ser rebeldes frente a lo que hemos conocido de Dios. Entonces, cuando hablamos de vacaciones, podríamos hablar de pronto de un descanso, de romper con la monotonía de pronto en casa, de trabajo, estudios, niños, bueno, distintas actividades que constantemente tenemos en casa, pero en sí hablando de nuestra vida, de nuestro oficio como cristianos, de lo que somos como hijos de Dios. En ese sentido, las vacaciones no existen. Es de día y día. Todos como dicen, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, no es aparte. Nuestra fe no es aparte de lo que nosotros hagamos en nuestro día a día. Entonces, nos damos cuenta que Jesús justamente instituyó a sus discípulos para que sean sus testigos, empezando desde un contexto para ellos más cercano, donde se encontraban Jerusalén, después trasladándose a un área mucho más grande que era Judea, pasando luego a Samaria, que podríamos hablar de Samaria largo y tendido, como se dice, en el sentido de que los samaritanos eran considerados distintos, no eran tomados en cuenta. Es más, se dice que cuando un judío tenía que ir, un ejemplo, a Galilea, si ustedes pueden ver en el mapa, ellos no atravesaban Samaria, ellos en ocasiones hacían toda la vuelta para llegar a la Galilea justamente para no toparse con ningún samaritano y por supuesto mucho menos atravesar esa región. Entonces también podríamos hablar de que estamos hablando de aquellas personas que consideramos aceptadas por el Señor, nuestra correspondencia o nuestro mandamiento justamente acarrea a cualquier persona, consideremos o no que debe escuchar el mensaje de salvación. Nuestra tarea es llevarlo a todos, a todos.
a todas esas personas, porque recordemos que el Señor puede recibir y perdonar a quien realmente se arrepienta independientemente lo que haya hecho. Bien, ok, sigamos. Por otro lado, bueno, justamente queremos profundizar un poco más en el sentido de cuando hablamos de nuestra esposa, porque justamente lo que venimos hoy acá es a ser esposos conforme al corazón de Dios. Entonces, nuestra tarea principal en lo que venimos estudiando es justamente apuntar hacia nuestra esposa. Y bueno, aquí el autor va a hablar o a puntualizar más exactamente respecto tal vez a un matrimonio donde la esposa no es creyente y donde el hombre justamente tiene que buscar la manera de que ella pueda conocer al Señor dando testimonio, principalmente por lo que él hace, por cómo la trata, ¿no? Por todas las cosas que justamente nos caracterizan como hijos de Dios. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos, creo que aquí, gracias a Dios, todas nuestras esposas comparten nuestra misma fe, ¿no? Son las personas que nos apoyan, los que están con nosotros en las reuniones, los que justamente también ayudan a nuestros hijos a que permanezcan y conozcan la fe. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un gran terreno o gran parte del trabajo que menciona esta parte del libro ya resuelta, por decirlo de algún modo. Pero también teniendo en cuenta que no podemos tampoco descuidar y por decir, ah, bueno, ya mi esposa es creyente, ya no, ya está, no tengo que enseñar, no tengo que dedicarle tiempo, no debo relacionarme con ella para justamente acercarnos más a Dios como familia, no, sino por el contrario también buscar todos esos recursos, todos esos tiempos que nos ayuden también como esposos, como familia que somos, a juntos guiar nuestro hogar hacia Cristo. Bien, entonces, después de su relación con Dios, su más íntima relación debe ser la de que tenga con su esposa. Y para eso los vamos a basar en el versículo de Efesios 5:25, que habla justamente de que debemos amar a nuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bien, entonces justamente el libro, todos estos 12 capítulos nos están apuntando justamente a nuestro rol como esposos, a lo que nosotros debemos apuntar, al cual debe ser nuestro propósito de esposos para con nuestra esposa y también por consiguiente para con nuestros hijos. Nuestra esposa debe ser también nuestra prioridad en casa, por supuesto, ¿no? Recordemos que es nuestra mitad. Recuerda que nosotros con ella somos uno. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Y cuando hablamos también de un yugo desigual, bueno, en ese sentido, ya sea el esposo o la esposa, que sean los que no son creyentes, bueno, la principal labor que debe tener esa esposa creyente o ese esposo creyente es justamente dedicar todo de sí para ayudar a llevar a su cónyuge a los caminos del Señor. Y bueno, ese también es un tema muy profundo que justamente la Biblia también podemos encontrar un aspecto de consejo respecto a eso, donde dice que, bueno, si es posible, no recuerdo en qué pasajes que está, donde dice que no nos unamos en yugo desigual, justamente porque nos va a traer complicaciones, especialmente al creyente como tal. Y aquí hay un ejemplo eh, que el autor tira como un chiste, que seguramente, bueno, lo dirán mucho allí en los Estados Unidos, la verdad que yo nunca lo había escuchado, pero dice de la siguiente manera, dice, si un hijo de Dios se casa con una hija del diablo, ese hijo de Dios seguro que tendrá problemas con su suegro. Recordemos que si no somos hijos de Dios, ¿qué somos entonces? Pues bueno, hijos del diablo. En este caso, si nosotros como creyentes nos casamos con una hija que no es creyente, por supuesto van a haber complicaciones, van a haber
perjuicios, digamos, tanto en la relación como matrimonio y especialmente en la vida cristiana, donde, bueno, se va a ver acotado, como digamos, ese crecimiento juntos como esposos que podemos tener, digamos, con nuestra esposa que sí es creyente, se va a ver limitado mucho eso. De pronto, cuando hayan hijos, también van a haber muchas complicaciones, porque tal vez la persona que no cree va a querer que los niños hagan esto, mientras la persona que es creyente va a querer que sus hijos también hagan lo otro, entonces van a haber conflictos. Entonces, démonos cuenta que cuando la Biblia nos expresa ese tipo de cosas es porque está buscando justamente lo mejor para nosotros. Pero en el caso de que ya estemos unidos con esa persona que no comparte nuestra fe, bueno, es nuestra labor, es nuestra principal meta ayudar para que esa persona pueda llegar a Cristo. Por supuesto, ¿cómo? Dando testimonio por medio de la oración, también muy importante, y por supuesto, de la perseverancia. No hay que bajar los brazos nunca. Recuerdo en una oportunidad que nos reunimos en un encuentro matrimonial y que una señora ya grande se conectó en la reunión y ya nos estaba comentando que tenía ya muchos años de casada, no recuerdo cuántos, pero eran bastantes, y ella contaba de que su esposo aún no era creyente, pero que justamente ella no perdía la esperanza de que en algún momento él tomara la decisión. Entonces es un trabajo de perseverancia, de confianza en quién, en Dios, en que en algún momento obrará, ¿no? Recordemos que a veces el tiempo para nosotros se puede convertir en una limitante, ¿no? Porque somos finitos, nuestro tiempo está contado, pero en cambio el de Dios no es así. Entonces, si nosotros depositamos nuestra confianza en Dios y dedicamos a esa persona que tanto queremos en oración para que llegue a los pies de Él, pues el Señor irá obrando en la manera que Él ya tenga destinada, ¿no? Ya tenga prevista para esa persona. Entonces, nosotros como creyentes, nosotros como esposos debemos dar justamente eso, un buen testimonio de lo que somos en Cristo. Y por supuesto, si el matrimonio completo está en la fe, entonces debemos buscar ser ese matrimonio conforme a Dios, conforme a los valores de Dios, conforme a los mandamientos, conforme a la actitud, conforme a todo lo que comprende nuestra fe como hijos de Dios. Y todo empieza, por supuesto, con el testimonio. ¿Bien? Bien. Por otro lado, cuando hablamos también de la importancia de que nosotros debemos entender de alcanzar a otros, es cuando hablamos de que debemos primero guiar a nuestros hijos, llevarlos, encaminarlos, mostrarles, enseñarles. Ya después de que ellos crezcan, ellos tomarán justamente su decisión, pero que nosotros hayamos cumplido con nuestra labor. Bien, eso también es muy importante. Ya cuando ellos crezcan, ya será su decisión, pero es importante que nosotros hayamos cumplido con nuestra labor. Bien, entonces es mejor cumplir con nuestra misión porque recordemos que en algún momento nosotros nos vamos a presentar frente a Dios y nosotros tendremos que dar cuentas a lo que Dios nos diga o lo que Dios nos haya dado. Es como cuando también hablamos de ese ejemplo en la palabra de los talentos, ¿bien? Donde a algunos le dieron 5, a otros le dieron 1, pero démonos cuenta que todos recibieron por lo menos 1. Entonces es importante que nosotros seamos buenos administradores y en este caso con nuestros hijos. Si el Señor nos ha bendecido con hijos, es importante que nosotros tomemos realmente esa responsabilidad como se debe y trabajar justamente en ellos. Y esa labor de alcanzar a nuestros hijos es justamente una labor principal de los padres. Entonces, cuando hablamos de que el matrimonio comparte la misma fe, de que tanto el esposo como la esposa están en el Señor, en muchas oportunidades lo que hace el esposo es desligar esa tarea de su responsabilidad y se la otorga a la madre. Como que, bueno, la mujer es la que
tiene que encargarse de la crianza y, por supuesto, de la enseñanza de la fe de los hijos, cuando la palabra nos dice algo muy distinto, y eso lo vamos a encontrar en Efesios 6:4, donde dice: hijos, no lleven a ir a, perdón, padres, no lleven a ir a sus hijos, sino más bien reprenderlos y amonestarlos en la disciplina del Señor. Y en Proverbios también vamos a encontrar varios ejemplos donde habla del rol como padre como influencia en su hijo. También, que no está ahí, que recién lo recuerdo ahora, cuando hablamos de Deuteronomio 6, que dice que nosotros debemos hablarle a nuestros hijos quién es Dios, cuando caminemos con ellos, a levantarnos, al acostarnos. Entonces démonos cuenta que es una responsabilidad, por supuesto también de la madre, pero también debe haber un involucramiento principal de nosotros. No debemos desligarnos de nuestra responsabilidad. Independientemente, como dijimos antes, nuestra gran parte del día, bueno, sea tomada por nuestro trabajo. Un ejemplo, debemos encontrar el equilibrio, debemos ser conscientes de que debemos ser buenos administradores y encontrar ese tiempo oportuno para dedicar a nuestros hijos. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta a través de la oración, por supuesto, a través del ejemplo y también de la perseverancia. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ese fue el diseño que Dios organizó, ¿no? Y que nosotros debemos cumplir para que las cosas salgan bien. ¿Ok? Bien, cuando seguimos hablando de los hijos, es también importante tener en cuenta que en ocasiones perdemos varios aspectos de ellos por las distintas ocupaciones que nosotros podamos tener. Y que bueno, las tenemos. A veces es un poco difícil tapar ese tipo de cosas con los dedos porque tenemos que cumplir con obligaciones en nuestro trabajo, por supuesto también en el ministerio con la iglesia. Todo ese tipo de actividades que nosotros tenemos van a justamente a limitarnos en tiempo para compartir con nuestros hijos. Pero nosotros también es importante que nosotros tengamos como prioridad, ¿no? Es importante que nosotros tengamos como prioridad que nosotros debemos estar muy pendientes de nuestros hijos. Y por supuesto, el estar pendientes es acompañarlos en ese crecimiento en su fe, enseñarles, mostrarles, no solo a través de los estudios o de los tiempos de oración o de los devocionales que podamos tener con ellos, sino también a través de nuestro ejemplo. Porque los niños perciben mucho eso, los niños perciben mucho lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Entonces, si un ejemplo, nosotros a nuestro hijo le dedicamos, sí, gran parte de tiempo en el sentido de estudiar la palabra, etcétera, pero si nuestros hechos no corresponden justamente a todo lo que le hemos enseñado, puede ser por 2 horas al día, de todo lo que nosotros le podemos enseñar en la palabra, nuestros actos no corresponden a eso, pues el niño se va a guiar más por lo que pueda ver que hacemos nosotros de lo que realmente nos escuche decir. Entonces, eso es muy importante, que nuestro ejemplo, nuestro testimonio, vaya de la mano con nuestra enseñanza. Y eso no solo en nuestro hogar, por supuesto, eso va en nuestro trabajo, por supuesto, eso va desde que nos salimos de la puerta de la casa a comprar algo en la esquina. Todas esas acciones que nosotros hacemos en el día a día deben reflejar de alguna manera a Cristo, siendo pacientes al momento de que una persona, no sé, se equivoca, al momento de que una persona tal vez es agresiva o grosera. Hay muchos aspectos en nuestro día a día que nosotros nos encontramos comúnmente. Un ejemplo, salir a montar en bicicleta. A veces se hace un poco difícil. ¿Por qué? Porque vas por la bicisenda, se supone que es un carril exclusivo de bicicletas, te encuentras con gente corriendo, te encuentras con el perrito haciendo caca, te encuentras con el auto estacionado, te encuentras en la esquina con el que está esperando a que cambie el semáforo pero atravesado. Entonces, todo ese tipo de cosas justamente van a ayudar a fortalecer nuestro carácter, ¿no? Y recordar siempre que somos hijos de Dios, no responder como respondería el mundo, sino ser compasivos, ser pacientes, bueno, trabajar en ello. Sé que no es fácil, porque lo he vivido yo constantemente, no es fácil,
En muchas oportunidades queremos ser esos justicieros de que, ay, bueno, lo voy a pisar para que este aprenda a no a pararse más ahí, pero no, nuestra labor es justamente reflejar ese amor, ¿no? Ese amor que Dios mismo ha reflejado a nosotros a través de Cristo Jesús. Entonces, por eso justamente nuestros hijos van a ver reflejado cada uno de esos aspectos en nuestro día a día. Imagínense si vamos montando bicicleta con nuestros hijos y no sé, un ejemplo, un auto hace un cruce prohibido que, bueno, gracias a Dios no nos atropella, pero está muy cerca y nosotros respondemos, no sé, con insultos, groserías, un montón de cosas. Entonces, el niño va a entrar como en esa dicotomía de que, bueno, mi papá me enseñó, justamente leímos donde dice la palabra que no debemos tener un lenguaje inapropiado, ese tipo de cosas, pero escucho a mi papá diciéndole al otro hasta, mejor dicho, hasta de que se va a morir. Entonces, ese tipo de cosas en el chico van a generar confusión y van a decir, bueno, pero esto que me está predicando mi papá, ¿es verdad? ¿No es verdad? Porque no refleja absolutamente nada en la vida de mi padre, que vendría a ser mi primer guía o mi líder espiritual en este caso, como lo son los padres para con los hijos. Entonces, nuestra tarea, nuestro rol frente a nuestros hijos es guiar y acompañar a nuestros hijos en la fe. Y es una prioridad que también va a ayudar a cambiar las vidas de nuestros hijos. Démonos cuenta que entre más ellos contacto puedan tener con la escritura, con el conocimiento de Dios, con el ejemplo que nosotros podamos dar, con la comunión, también que ellos puedan tener con más hermanos, con más amiguitos también en la fe. Eso va a marcar sus vidas. Pueden que tengan algún momento de rebeldía, puede que tengan algún momento de querer apartarse, pero recordando siempre las enseñanzas o la crianza que pudo haber tenido en la fe, que también va a permitir que él pueda regresar dándose cuenta de lo que tiene en el Señor y que el mundo justamente no va a poder ofrecerle. Eso también tomando en cuenta lo del hijo pródigo, ¿no? Cuando él recuerda que está tocando fondo, que ya está ahí comiendo con los cerdos, va a recordar lo que tiene o lo que tuvo en casa y le va a hacer regresar. Así que esa labor no va a ser en vano. Esa labor que nosotros podamos tener con nuestra esposa, con nuestros hijos, no va a ser en vano. Ellos van a ser grandemente beneficiados y por supuesto también nosotros al cumplir con lo que Dios nos ha pedido. Administrar nuestro tiempo, ver que la gente, digamos que en este caso nuestros hijos, puedan ver el reflejo de Cristo en nuestra vida, no a la perfección, claro está, pero también debemos ser conscientes de que podemos hablarle a nuestros hijos justamente con sinceridad, diciéndole, bueno, estamos en un proceso justamente de cambio, de acercarnos más al Señor, donde vamos a tener tropezones, vamos a tener caídas, pero que el Señor es bueno, es paciente, y si nosotros nos acercamos a Él con un corazón sincero, arrepentidos, Él perdona y Él nos restituye. Así que eso es muy, muy importante. Entonces, nosotros vamos a ser los mejores representantes de Cristo ante nuestros hijos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros, padres, somos los mejores representantes de Cristo ante nuestros hijos. Eso sí lo marqué aquí, subrayado, como le dice el autor, porque es realmente muy importante. El primer, la primera contención que van a tener los niños va a ser siempre su casa. Y por supuesto va a ser el testimonio que den sus padres y también, bueno, sus hermanos, pero en consecuencia lo que nosotros podemos brindarle a nuestros hijos es lo que realmente va a marcar la pauta en el crecimiento de ellos. Entonces es importante que nos esforcemos, que dediquemos tiempo, que nos preparemos si es necesario, que justamente lo va a hacer. Entonces es importante que a través de estos grupos de estudio, podemos llamarlo así, talleres, clases, que nosotros podamos aprender, que nos ayude a conocer más de la palabra de Dios. Todas esas cosas nos van a ayudar a desarrollar mejor nuestro papel como padres, como esposos y bueno, como hermanos, como amigos, etcétera. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Otra cosa, sin olvidar, aquí dice, el autor tira algunos tips, por así decirlo, donde dice, aquí van a tener algunos quehaceres
que van a poder ayudar a que sus hijos se acerquen cada vez más a la fe y a su crecimiento también espiritual. Entonces él tira algunos, pueden haber muchos más, claro está, pero vamos a mencionar los que tiene aquí el autor. Dice, ore con ellos y ore por ellos. Entonces es importante que también nosotros como padres tengamos ese tiempo devocional con ellos, compartamos esa oración con ellos, escuchemos también sus oraciones. ¿Qué piden ellos? ¿Qué tienen ellos en su corazón? ¿Están pasando también por algún momento tal vez en la escuela? Que por ahí capaz no se animan a decirnos por X o Y motivo, pero tal vez en una oración, ellos al sentirse seguros y confiados en esa oración, podemos detectar, digamos, situaciones que pueden estar presentándose en su escuela o bueno, en algún contexto en el que ellos se muevan. Y por supuesto, orar en nuestras oraciones personales, por supuesto, siempre tener en oración a nuestros hijos, como también lo hablamos en alguna oportunidad, de tener siempre en oración a nuestras esposas. Bien, otra cosa, llévelos a la iglesia cada semana, es algo que también menciona acá, muy importante, que participen, que asistan, que realmente puedan ver la importancia de congregarnos, de reunirnos como familia, como comunidad que somos, para que ellos se den cuenta que ser parte de una iglesia, que ser hijos de Dios, no es algo individual, sino también algo, por supuesto, en comunidad, en grupo. Bien, enséñeles la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio en los tiempos devocionales. Bien, aprovechar esos momentos, buscar tal vez un libro acorde a la edad de nuestros chicos, leerlos con ellos, no sé, si no hay oportunidad de comprar un libro, esta aplicación que casi todos tenemos, que bueno, que si no la tienen la recomiendo mucho, que es esta de YouVersion, de la Biblia. Ahí pueden encontrar cantidad de devocionales, seguramente van a encontrar algún devocional para niños, para adolescentes, bueno, para que justamente lo puedan hacer junto a ellos. Y si seguramente surge alguna duda que ellos puedan tener acerca de la palabra, acerca del tema que estén hablando, la idea es que nosotros como padres podamos guiarlos y aconsejarlos, acompañarlos en ese proceso. Bien. Y bueno, las lecturas antes de dormir, eso también es importante. Cantar. Este no está acá, pero en alguna oportunidad creo que también les pasé a ustedes un link donde decía que habían ciertas recomendaciones para tener para con nuestros hijos que iban a ayudar a que ellos se mantuvieran en la fe. Por supuesto están estas, la oración, la lectura, pero también estaba la opción o el aspecto de cantar, cantar con ellos alabanzas hacia Dios. Eso también iba a influir muchísimo en la fe de nuestros hijos. Entonces, igual manera, si lo desean, tengo el artículo donde menciona justamente eso, porque se ha hecho, digamos, en Estados Unidos hicieron como toda una encuesta de los padres que hacían con sus hijos y, bueno, llegaron a una estadística de que ciertos padres que tenían ciertas prácticas con sus hijos, la probabilidad de que se apartaran de la fe era mucho menor. Entonces, todas estas cosas nos van a ayudar. Démonos cuenta que debemos aprovechar todas estas herramientas que ahora podemos tener acceso, ¿no? No como antes, que era difícil, digamos, entender todas estas cosas que de alguna manera la ciencia, bueno, la tecnología nos ha ayudado a entender mejores aspectos de ciertas cosas y que nosotros también podemos poner en práctica en pro de buscar lo mejor para nuestros hijos. Bien, y bueno, eso por el lado de nuestros hijos. Bien, pasemos ahora a alcanzar a los vecinos. Bueno, cuando hablamos de alcanzar a los vecinos, podemos ya empezar a tener más complicaciones. Cuando hablamos de nuestros hijos, está todo bien, son nuestros hijos. Cuando hablamos de nuestras esposas, está todo bien porque fue la persona que yo elegí para compartir el resto de mi vida, es la persona que yo amo, es la persona que yo conozco, es la persona con la que comparto la mayor parte de mi tiempo, igual que con mis hijos. Pero cuando me dicen, bueno, ahora tienes que también dedicar tiempo a tus vecinos, entonces como que ya la cosa ya no empieza a sonar tan buena, ¿no? Como que, y por ahí ese vecino que no es tan bueno, que me pone música a las 12 de la noche y no me deja dormir, o que hace ruidos raros. Bueno, ese tipo de cosas ya uno como que empieza, pero ese vecino es como medio, bueno.
Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a trabajar con ese orgullo, podemos decirlo, con ese resentimiento, con ese rencor, con ese tipo de cosas que justamente no van a reflejar en nada el carácter de Cristo. Bien, entonces, teniendo en cuenta, nuevamente, es importante que siempre tengamos en cuenta nuestras ocupaciones, nuestras responsabilidades, son cosas que no podemos ignorar. ¿Sabes? No podemos dejar un ejemplo de trabajar por, porque sabemos que tenemos que cubrir necesidades en nuestra casa, no sé, pagar alquiler, comprar la comida, pagar servicios, deudas, bueno, etcétera, y más con niños, que los gastos van a aumentar también considerablemente, pero son cosas que no podemos ignorar, pero tampoco podemos ignorar el mandamiento de Dios cuando nos dice que debemos llevar las buenas nuevas a todos. Y cuando hablamos de nuestro contexto, la persona que después de nuestra casa está más cerca vendrían a ser nuestros vecinos. También hablando, también por supuesto, también de nuestras familias. Ahí podríamos incluir padres, tíos, primos, abuelos, bueno, toda la familia que está ahí también, tanto la que nos cae bien como la que no nos cae bien. Eso es importante también que lo tengamos muy en cuenta. Y bien, y para esto el autor nos menciona solo un pasaje importantísimo que está en Lucas 27 y que justamente palabras de Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, en esas, ¿qué? Una, dos, tres, cuatro, a ver, dos, cuatro, ocho palabras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está resumido, ahí está resumido todo. Debemos amar, debemos buscar la manera de que esas personas también puedan encontrar lo que nosotros encontramos, la cura. ¿La cura qué? La cura al pecado. Entonces nosotros al encontrar esa cura que justamente nos va a limitar por la eternidad para estar junto con Dios, es importante que nosotros también podamos compartir esas buenas nuevas con otros. Y cuando hablamos de vecinos, bueno, aquí justamente el autor nos tira varias pautas o aspectos para tener en cuenta, pero en resumidas cuentas vamos a hablar de relación, vamos a hablar de cercanía, de confianza y todo esto a través de pasar tiempo, pues por supuesto, con nuestros vecinos. Entonces él dice simple, sencillo. Empecemos con algo simple, invitémoslos a merendar, qué sé yo. Aquí les gusta, digamos, conociendo a los argentinos, tal vez en esta época que se viene de frío, tal vez una merienda con mate, torta frita, si no sabemos hacer torta frita, podemos aprender, he escuchado que es muy sencillo, cosas así, bueno, si no podemos preparar eso, bueno, comprar facturas, cafecito, no sé, buscar opciones, pero la idea es que nosotros podamos romper tal vez esa barrera que pueda haber con nuestro vecino de alguna manera. Y a medida que nosotros vamos conociendo, vamos a empezar a construir, ¿no?, esa relación con nuestro vecino, va a llegar y a darse la oportunidad justamente de hablar de Cristo, hablar de las buenas nuevas. Y aquí el autor tira un ejemplo justamente de su testimonio. Y el ejemplo es sencillo. Él tiene un vecino con el cual comparte algunas actividades regulares, porque bueno, esto entra dentro de un contexto muy gringo, ¿no? Donde, bueno, los vecinos se reúnen en el barrio, tienen ciertas actividades, cosas que no pasan muy comúnmente aquí en Latinoamérica, dependiendo de dónde nos manejemos, ¿no? Pero bueno, él dice que entre todas esas charlas que puedo tener con un vecino en particular, en algún momento, viendo él cómo es el desarrollo de la familia del creyente, ¿no? Del que escribió el libro, el no creyente le pregunta al autor del libro, le dice, bueno, tú le pregunta que cómo es su filosofía frente a la educación de sus niños. Una pregunta normal que se puede dar, digamos, en cualquier contexto. Y por supuesto, él empieza a hablar de esa filosofía, de ese contexto en el que él se maneja para criar a sus hijos, y es ahí donde él empieza a hablar de los principios bíblicos que él utiliza para guiar a sus hijos
en ese crecimiento y en ese aprendizaje. Y es ahí cuando se da la oportunidad de que la persona escucha, se interesa, porque justamente ha visto algo distinto en él. Él dice, bueno, esta familia se comporta distinto, los hijos se manejan diferente, ese tipo de cosas llaman la atención, ese tipo de cosas van a generar siempre un clip en las personas, porque van a decir, este no es igual a todos, este no trata mal a sus hijos, no dice malas palabras, no sé, pasa mucho tiempo con ellos, etcétera, etcétera, van a marcar diferencias, van a decir, esta persona es especial, ¿bajo qué términos se guía? Entonces ahí es donde nosotros entramos y les vamos a explicar por qué y en qué está basada nuestra creencia. Bien, entonces, aquí hay varias menciones que hace el autor que son muy importantes. Otra, dice, es cierto que la mayoría de los vecinos no cruzan. Ah, bueno, esto antes de yo mencionarles esto, es cuando hacemos invitaciones. Cuando hacemos invitaciones tal vez a un vecino sin tener justamente este tiempo de conocerse, hacemos tal vez invitaciones a esos vecinos a que asistan a la iglesia. Tal vez se pueda dar la oportunidad de que algún vecino vaya, como a decir, bueno, vamos a ver esta gente que hace, esta gente que practica, en qué mundo anda, porque hay gente que es curiosa y se da la oportunidad de, bueno, como de ir a ver qué es lo que este vecino, qué es lo que hace, a ver qué me está invitando. Bien, entonces él dice, es cierto que la mayoría de esos invitados vecinos que nosotros podamos llevar a la iglesia, dice, no van a cruzar de buena gana la puerta de esa iglesia para escuchar el mensaje de la Biblia. Entonces él dice, es por esto que usted debe llevar la iglesia y su mensaje hacia ellos. Entonces, él habla de que en algún sentido nosotros, en primera instancia, debemos llevar la iglesia a él para que después nosotros lo podamos llevar al contexto eclesial un poco más amplio, porque muchas oportunidades una persona que nunca ha tenido contacto tal vez con una iglesia se va a encontrar con muchísimas cosas nuevas. Va a decir, bueno, y estos porque cantan, y estos porque oran, o estos a quién le oran. En el caso de nosotros que todos los domingos comemos la cena, el pan y el vino, y estos que están haciendo, que están tomando, todo ese tipo de cosas para una persona va a ser completamente extraño, va a ser muy nuevo, va a tener muchísimas más preguntas. Entonces, en un sentido, el consejo que nos da el autor, de alguna manera, es que nosotros podamos dar como esa pequeña introducción a través de conocernos, a través de que él también pueda conocer nosotros qué creemos, nosotros qué practicamos, para que cuando esa persona vaya y se encuentre con todo ese mundo nuevo para él, pues va a tener ya muchas cosas claras, muchas cosas que justamente nosotros hemos podido aclarar o que en algún sentido han podido ver en nosotros. ¿Por qué? Porque también si, un ejemplo, a ese vecino le invitamos a cenar, pues vamos a tener la oportunidad de decirle, vecino, vamos a dar gracias por la comida antes de compartir ese momento juntos. Entonces esa persona ya se va a empezar a dar cuenta de que, ah, mira, estas personas oran antes de comer, le dan gracias a Dios por lo que tienen, por lo que pueden compartir. Entonces va a haber, va a empezar un contacto cada vez más estrecho y cuando nosotros tengamos la oportunidad de invitarlo, pues él va a estar mucho más empapado, por así decirlo, de lo que nosotros creemos. Eso también va para, digamos, la invitación a un grupo hogareño. Antes también que nosotros podamos invitar a ese hermano a un grupo hogareño, explicarle nosotros por qué hacemos un grupo hogareño, qué hacemos en un grupo hogareño. Todas estas cosas van a permitir que esa persona cuando llegue al grupo hogareño, pues ya va a estar completamente prevenido o anunciado de que vamos a practicar ciertas cosas, como que también para que esa persona se prepare en un sentido y bueno, y no vayan a ocurrir tal vez, no sé, imprudencias, malos entendidos, etcétera, que van a ayudar tanto a un buen desarrollo del grupo y también para un buen acercamiento de esa persona que nosotros queremos llevar a la iglesia. Entonces, busquemos relacionarnos. Eso es importante, relacionarnos. Si tenemos la oportunidad de relacionarnos con ese vecino, con ese compañero de trabajo, hagámoslo. Porque a través de esa relación que nosotros podamos dar, vamos también a tener la oportunidad de dar nuestro testimonio, que ellos puedan ver en nosotros a Cristo, para que asimismo
ese acercamiento cuando lleguen a la iglesia sea mucho mejor. Eso en casos que se pueda, como dice, no hace lo mismo, no sé, una tarea o una labor como iglesia de evangelismo, cuando salimos, no sé, a repartir volantes, no vamos a poder invitar a todas las personas que están en la calle a nuestra casa, porque bueno, son personas que no conocemos, son personas que bueno, no sabemos nada de ellos, entonces lo ideal sería hacerlo así, pero entendiendo que hay excepciones a la regla que nosotros debemos tener en cuenta también previendo nuestra seguridad, la de nuestra familia, la de nuestra casa, etcétera, etcétera. Entonces es importante siempre tenerlo muy en cuenta. Pero el testimonio va a ser también algo muy importante de nosotros hacia los que están a nuestro alrededor. Bien. Y aquí el autor cita varias partes de un libro que también van a encontrar ustedes al final en las citas, que dice lo siguiente. Dice, habla usted del tiempo y de cómo está el campo. Esto está hablando de que en el contexto de lo que nosotros podemos hablar con nuestros vecinos. Por lo general nos encontramos con un vecino y hablamos, ay, hoy está muy caluroso, hoy está muy fresco, tal vez está lluvioso, etcétera, etcétera. Entonces siempre hablamos de eso, ¿no? En un contexto más de campo, pues aquí dice cómo está el campo, aquí podríamos hablar de, bueno, cómo está el tráfico, al momento de que nosotros nos subamos, o sea, un Uber, siempre van a hacer esas preguntas cuando subimos en un taxista, ¿no? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo están las calles? Etcétera, etcétera. Entonces, hablamos con vecinos, hablamos con amigos, cuando paseamos por la calle. ¿Y qué pasa cuando hablamos del Evangelio? Y aquí una pregunta importante que tira el autor. ¿Y por qué no habla de Cristo? ¿Por qué en ocasiones no nos animamos a hablar de Cristo? Si vemos la oportunidad, claro está, ¿no? A veces nos cohibimos, puede ser por temor, puede ser por vergüenza. Cuando hablo de temor, puede ser temor al rechazo, ¿no? Que en muchas oportunidades sentimos ese temor de que la persona o nos mire con ojos raros, o que tal vez nos haga una mala cara, o que tal vez nos diga bájese del auto. Son muchas cosas que pueden pasar por nuestra mente, pero debemos tener en cuenta que nuestra vida como cristianos es de que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es una tarea, es una idea que nosotros debemos tener constantemente en nuestra cabeza, en nuestra mente, porque puede pasar, créanme, puede pasar, me ha pasado, donde uno siente vergüenza, donde uno tal vez puede tener temor a que surjan preguntas que las cuales no vamos a tener esa respuesta, cosas así, pero es importante que perdamos ese temor y tengamos plena confianza de quién está con nosotros, quién está a nuestro lado, de que si nos niegan o nos rechazan, no nos están rechazando a nosotros, como dice la palabra, lo están rechazando a él. Así que no lo tomemos personal, simplemente cumplamos con lo que el Señor nos está pidiendo. Bien. Tercero, alcanzar a sus compañeros de trabajo. Aquí es más sencillo. ¿Por qué? Porque los compañeros de trabajo son personas con las que pasamos también gran parte del tiempo cuando nos desarrollamos en nuestro ámbito laboral, ¿no? Ya sea que compartamos alguna tarea en particular o bueno, que se siente a nuestro lado. Entonces es una persona que nos conoce, es una persona que va a ver nuestra actitud frente a distintas circunstancias, frente a distintos dificultades, aspectos del día a día en el trabajo, y él se va a dar cuenta a nosotros cómo vamos a responder a ese tipo de situaciones. No sé, X o Y motivo, bajaron el sueldo en la empresa. Bueno, sé que no se puede hacer, pero estoy dando un ejemplo, ¿no? ¿Cómo respondemos frente a eso? Respondemos como normalmente respondería una persona normal, tal vez insultando a los jefes, no sé, haciendo distintas cosas, piqueteando, como dicen acá, bueno, un montón de cosas, pero él va a ver esa respuesta que nosotros podamos tener frente a esas situaciones y va a decir, mira, este hombre es distinto, es diferente, no responde como responden los demás. Entonces, eso va a permitir que al momento de que nosotros tengamos la oportunidad de predicarle a Cristo, él ya va a tener algo, una base que va a respaldar lo que nosotros vayamos a decirle, no va a ser en vano, por decirlo así. ¿Por qué? Porque él ha visto algo distinto en nosotros y va a decir, mira, esto le funciona a él, ¿por qué no podría funcionar conmigo también?
Entonces, son oportunidades que nosotros podemos aprovechar. Y eso va a ser justamente a través de nuestro testimonio. Y aquí dice, estar siempre preparados y aprovechar cada oportunidad que nosotros podamos tener. Y bueno, y el autor nos tira aquí un consejo que creo que en alguna oportunidad lo escuchamos cuando estábamos hablando de en el GH de una vida con propósito. El autor tira que una manera de llegar o de evangelizar puede ser a través de nuestro testimonio. Entonces, ¿de qué manera? De lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, el autor dice que nosotros debemos estar preparados y, por decirlo así, con un guión armado de lo que fue nuestra vida. Y aquí vamos a ver esos tres aspectos abajo. ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo? Luego, ¿cómo encontramos a Jesús? Y por supuesto, en tercero, ¿cómo ha cambiado nuestra vida? Entonces, a través de estos tres pasos de nuestro testimonio hacia ellos, va a ser algo que puede ser, por decirlo de algún modo, tangible para Él. ¿Por qué? Porque somos testimonios, somos testigos. Es lo que yo viví, es lo que yo sentí, es lo que yo experimenté. No te lo estoy inventando, no fue que me lo contaron, fue algo que yo atravesé, fue algo que yo viví, fue algo que yo experimenté. Entonces esa persona va a ver que es algo real, va a ver que es algo que realmente ha pasado, ha sucedido. Entonces nosotros debemos aprovechar ese testimonio, tenerlo. Lógicamente la idea no es inventar ni por supuesto mentir frente a nuestro testimonio. Cuando hablamos de armar un guión, es que nos organicemos, de que aclaremos ideas, para que cuando se dé la oportunidad podamos ser concretos, podamos ir, como se dice, al grano. Bien, y no demos muchas vueltas, sino que aprovechemos la oportunidad, también aprovechemos el tiempo, porque por ahí si nos extendemos demasiado, no sé, un ejemplo, salimos una hora a almorzar con nuestro compañero. Debemos aprovechar en máximo los, no sé, 15, 20 o 30 minutos que podamos tener con esa persona y que esa persona se pueda ir con algo importante frente a Cristo, frente a Dios. Entonces, si por ahí no tenemos muy claras nuestras ideas, no aclaramos muy bien, no concretamos, podemos extendernos demasiado y podemos perder esa oportunidad que no sabemos si la podamos tener más adelante. Entonces, él aconseja esto. Paso uno, ¿cómo era mi vida antes de Cristo? Yo era así, aquí muestra varias características, no sé, decir, bueno, mi vida, tiene una vida con depresión, qué sé yo, era obsesionado por el trabajo, tenía alguna adicción, bueno, etcétera, 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 ¿no? Eso era mi vida antes de conocer a Cristo. ¿Cómo conocí a Jesús? Bueno, ahí hablamos de lo que realmente vivimos, experimentamos cuando conocimos, o cómo llegó el Evangelio a través de un familiar, a través de nuestra esposa, tal vez a través de nuestros hijos, no sé, como haya sido, explicarlo, ser concreto y mostrarle a él. Y por supuesto, el tercer paso es cómo ha cambiado mi vida desde que conocí a Jesús. Ser testigos de decirle, mira, yo sufría de depresión, conocí al Señor, bueno, contando nuestra historia, claro está, que estoy resumiendo muy, muy rápido, pero gracias a Dios, gracias a la colaboración de muchos hermanos, gracias a lo que he podido entender, vivir, leer a través de la palabra, mi vida ha cambiado drásticamente, la depresión que tenía antes ha disminuido, no sé, muchísimo, tal vez se ha ido por completo, la adicción que antes tenía destruía mi vida, ha mejorado, la relación con mi esposa, mi matrimonio estaba o hecha un caos, ha cambiado, ya somos un mejor matrimonio. Bueno, todas esas oportunidades que se presenten, de las que nosotros podamos expresar nuestro testimonio a ellos, para esas personas van a ser contundentes, ¿no? Porque van a ser historias reales, van a ser historias que van a ayudar a que la persona pueda darse cuenta de que esto es real, de que esto es verdad, ¿no? Entonces, a través de nuestro testimonio va a ser mucho más eficaz. Bien, entonces, aquí toma otra parte de otro contexto, de otro libro, el autor que también quiero leerles. Dice, ¿habla usted de negocios, de acciones, de oro y dinero? Y en los temas mundanos se maneja de la mejor manera, se muestra firme, se muestra entero. Entonces, pregunta, ¿pero por qué está callado si de Dios se conversa? ¿Por qué no habla de Cristo?
¿Por qué a veces nos limitamos cuando hablamos de contexto de compañeros de trabajo, ¿no? Estoy hablando de personas que, no sé, tal vez se manejan en contextos de negocios, donde tienen la oportunidad y hablan de negocios, de que, bueno, yo invertí en la bolsa y me he hecho millonario. Bueno, de esa misma manera nosotros podríamos hablar de Cristo. Bien, a través de Cristo mi vida ha mejorado, mi matrimonio ha cambiado, mi relación con mis padres también mejoró, qué sé yo. Todas esas cosas que reflejen realmente el obrar de Dios en nuestra vida son testimonio para estas personas. Y bueno, después pasamos a alcanzar el mundo. Y bueno, y aquí el autor es consciente de que, bueno, cuando hablamos de alcanzar el mundo, se habla mucho de la parte de ser misionero, ¿no? De irnos, no sé, a trabajar, no sé, en África, donde hay mucha necesidad, donde los cristianos son perseguidos, etcétera, etcétera. Hay muchas oportunidades de los que estamos aquí, no vamos a tener esa chance, ¿no? No vamos a tener esa oportunidad de ser misioneros, no sé, no hablando de pronto de África, hablando de pronto también aquí mismo en Latinoamérica, que podamos viajar, no sé, al Amazonas, a poder predicar el evangelio a tribus indígenas, bueno, etcétera. Muchas oportunidades no vamos a tener esa, esa oportunidad, ese chance. Bien, entonces él dice que van a haber distintas maneras, distintas formas en que nosotros podemos contribuir al que el mensaje pueda llegar a todos los rincones de la tierra. Y bueno, ahí están todos enumerados. Ofrendar, una manera de colaborar es aportando dinero para sostener, no sé, misiones, misioneros que justamente van a cumplir esa misión por la cual se han preparado, por la cual se han, bueno, mentalizado, bueno, han buscado recursos. Nosotros una manera que podemos apoyar para alcanzar ese mundo, a esas personas que están en contextos muy lejanos, va a ser tal vez a través de nuestra ofrenda. Otro lado, la oración, orar por esos misioneros, los misioneros que tal vez apoyan nuestra iglesia local. Bueno, hablando de Caballito, no tenemos misioneros, pero podemos conocer personas que trabajan en esa labor de misioneros en distintas partes del mundo, donde en muchas ocasiones puede ser hasta peligroso para sus vidas, ¿no? El que estén predicando el Evangelio, bueno, que estén en nuestras oraciones. A través de nuestras oraciones nosotros también vamos a poder ayudar y aportar muchísimo a que el Evangelio se siga expandiendo. Otra, tercera, tener misioneros en su casa. Si se da la oportunidad de que no se vengan personas de afuera con alguna labor específica, tal vez a nuestra congregación, para ayudarnos en alguna obra médica que se quiera organizar en la iglesia o alguna labor evangelística y no tienen dónde quedarse esas personas, bueno, abramos esa parte, ¿cómo se llama? Hospitalaria de nosotros y tengámonos en nuestra casa, abramos nuestras puertas, seamos hospitalarios y por supuesto también generosos con ellos. Es también otra manera de aportar también a la obra. Bien, dice, elegir un país y orar por la salvación de sus habitantes. Eso también es importante y podríamos hacerlo hasta mensual, que sea un propósito de oración mensual. No sé, este mes vamos a orar, no sé, por Chile, el otro mes vamos a orar por Perú, así. Podemos dedicar mes a mes y ser conscientes de la necesidad que tiene el mundo de Cristo. Eso es importante que nosotros nos demos cuenta, la necesidad del mundo que tiene de que conozcan a Dios. Bien, esta es otra que también es muy difícil en nuestro contexto, ¿no? Ir a un viaje misionero en verano. Bueno, eso sería ideal, poder participar en viajes misioneros. Bueno, a veces se hace muy complicado por temas económicos, principalmente. También se puede hacer complicado por temas de familia. No es lo mismo, no sé, ir a un matrimonio a, digamos, que hayan hijos, porque, bueno, uno, se van a subir los gastos, dos, bueno, con hijos va a ser más difícil la labor, especialmente si son chicos. ¿Por qué? Porque los chicos demandan mucha atención. Entonces, más que ir a un viaje misionero, vas a tener ese un viaje donde vas a trasladar todo lo que venías haciendo en tu casa a hacerlo allá, porque el niño necesita atención, que tienes que una cosa que la otra, entonces se limita por un montón de cosas. Pero si se da la oportunidad, por supuesto que podamos aprovecharlo. Y por último dice, participar en los proyectos evangelísticos de su iglesia. Bueno, ese sí va
hacia nosotros. O sea, esto sí no tiene limitante alguna, ¿no? Si hay alguna actividad evangelística en nuestra congregación, una manera que nosotros tenemos de alcanzar el mundo es participando en esa actividad. No diciendo de que, bueno, ese va a sutanito y fulanito, no, no hace falta que yo vaya, no. Entre más personas participen justamente esas actividades de evangelizar, ya sea el barrio, la ciudad, etcétera, es importante que nosotros así podamos participar como miembros de esa congregación, miembros de esa familia, miembros de esa iglesia. Entonces, muy, pero muy importante que nosotros participemos de esos proyectos. Bien, y ya para ir cerrando, antes de pasar a lo que serían los detalles se transforman, que no pueden faltar, desarrollé una conclusión, teniendo en cuenta también que el autor tiene algunos datos concluyentes, algunos aspectos, de los cuales saqué algunos, pero también agregué otros que podamos tener en cuenta en todo este proceso que nosotros hemos tenido de 12 clases ya, donde hemos leído, hemos aprendido, hemos puesto en práctica. La idea es que podamos seguir justamente practicando esas pequeñas cositas que van a generar hábitos en nuestra vida en pro de mejorar nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, nuestro matrimonio, ¿no? Otra cosa que me olvidé mencionar, que también menciona el autor, es que él tiene el testimonio de que en su matrimonio él fue el primero en convertirse antes que su esposa. Entonces, él da un testimonio frente a lo que era su matrimonio antes de ser cristiano y, por supuesto, después. En el caso de que en nuestro contexto esté, también es un testimonio válido y muy importante también para llegar a otros matrimonios, ¿no? ¿Cómo era nuestro matrimonio antes de ser cristianos? Vamos a dar cuenta que va a ser un matrimonio como lo es casi todo matrimonio del mundo. Peleas, conflictos, dificultades, contiendas, luchas, bueno, diferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Que justamente tuve la oportunidad de buscar una estadística en Buenos Aires y de cada 10 matrimonios, 7 terminan en divorcio. 7 de cada 10 matrimonios terminan en divorcio. Es una estadística completamente triste. Entonces, démonos cuenta de la necesidad que tiene la iglesia de fortalecer el ámbito matrimonial, los roles que cubren tanto al esposo como a la esposa. Entonces, es importante que aprovechemos estos grupos como hemos tenido la oportunidad de realizarlo. Uno de los propósitos, por así decirlo, o metas, objetivos que me gustaría, digamos, plantear, es que tal vez sea importante que una vez al año se den ese tipo de estudios, tanto para fortalecer aspectos matrimoniales, como para también fortalecer aspectos, no sé, de noviazgos, como para fortalecer también aspectos de los hijos. ¿Por qué? Porque las familias, ¿no? Los matrimonios, los hogares, son de las principales sí, podemos decir, principales recursos de una congregación, de una iglesia, porque se compone justamente la iglesia de familias, de hogares. Entonces es importante que una familia esté bien cimentada, esté bien fortalecida, esté bien eh, expuesta, ¿no? A lo que son los principios bíblicos, esos principios teológicos que vamos a encontrar en todas las escrituras, para que haya un fortalecimiento, una consolidación de los matrimonios, para que asimismo los hijos que puedan crecer en ese matrimonio también sean chicos que se mantengan en la fe. Entonces eso es importante, que todos esos aspectos puedan ser cubiertos a lo largo de lo que es un matrimonio, desde el momento en que puede iniciar a través de un noviazgo, compromiso, como también en el matrimonio en sus inicios, como también en el matrimonio al momento de que tienen hijos, ¿no? Todos esos aspectos son importantes que puedan ser cubiertos en la congregación, en la iglesia, para, como dije antes, consolidar, fortalecer a las familias. Bien. Y bueno, y por supuesto dar testimonio a otros, como dije antes de lo que mencionaba el autor. Y también, digamos, nosotros mismos con Alex lo hemos vivido. Nuestro matrimonio antes de conocer a Cristo era completamente distinto, diferente
a lo que es hoy que hemos conocido a Dios. Es muy distinto, es muy, pero completamente distinto. Entonces, ese tipo de cosas van a ayudar a que otras personas también puedan ver realmente el obrar de Dios en la vida de las personas. Bien, conclusión, dice, hemos hablado de alcanzar a otros con el mensaje de salvación, lo cual necesita de más dedicación, meditación y oración al mandato de Dios para llegar a aquellos que están en nuestro círculo de conocidos. Importante esto, necesitamos dedicación, meditación y oración. ¿A qué? Al mandato de Dios. No es opcional, no es si queremos, es un mandato del Señor para llegar a quienes, a los que estén más cerca a nosotros. Bien, durante todo este viaje de lectura y estudios de este libro, llegamos hoy al final de un importante recordatorio sobre nuestra responsabilidad como esposos. No tampoco debemos desligarnos de nuestra responsabilidad. El hecho de que no conozcamos nuestras responsabilidades no nos exime de esa responsabilidad. Cuando nos encontremos frente a Dios, vamos a tener que responder ante Dios por eso y no vamos a poder decir, no es que no conocía o no sabía que tenía esa responsabilidad. No nos va a eximir de la responsabilidad. Entonces es importante que durante todo este proceso que nosotros hemos tenido, ¿no? Nos hemos dado cuenta, el Señor nos ha mostrado y nos ha aclarado esa responsabilidad que tenemos como esposos y que justamente debemos trabajar en ella, debemos esforzarnos, debemos dedicarnos para ser testigos de Dios, para ser reflejo de Cristo y por supuesto todo esto para la gloria de Dios por encima de todo. Bien. Entonces, ser un esposo conforme al corazón de Dios puede ser por momentos una tarea sobrecogedora, pero es una tarea que Dios mismo nos llamó a realizar. Y no nos desanimemos, ¿no? Por esa tarea, porque Dios nos va a ayudar. Tengamos presente los 12 aspectos que hemos visto, más todos los principios bíblicos, teológicos que Dios nos ha dejado en su manual de vida, que es la Biblia, ¿no? Es importante. Pongamos en práctica todas esas pequeñas cosas o detalles que transforman para mejorar nuestros papeles como esposos. Y por último, hay una esperanza porque Dios nos ha entregado todos los recursos que precisamos para llevar a cabo esta tarea. Bien, entonces, eso es una tarea para que nosotros trabajemos en ella, la tengamos presente en nuestra mente, la tengamos como un propósito, como un objetivo en nuestra vida cristiana y para que justamente nos esforcemos en ello. Y bien, y por último, detalles que transforman, que no faltan, ¿no? Y que son importantes porque son aquellas pequeñas cosas que nosotros podemos poner en práctica que van a ayudar en el desarrollo de lo que justamente hablamos el día de hoy. Y es el primero, dice, abra su hogar. Bueno, una de las formas más fáciles para que nosotros y por supuesto nuestra esposa alcancemos a otros es invitándolos a nuestra casa. Nuestra casa es nuestro lugar más íntimo, que justamente va a ser el primer lugar que va a dar un mejor testimonio a los demás de lo que somos, de lo que vivimos, de cómo nos comportamos, de lo que hacemos. Entonces, es la oportunidad en la que nuestra familia puede demostrar la mejor realidad de Jesucristo en nuestra relación. Y, por supuesto, mostrándola a los que nos conocen. La gente va a poder conocer nuestra vida cristiana. En el caso de nuestros compañeros de trabajo, van a poder darse cuenta de que, aparte del contexto laboral, el contexto en su hogar es similar, es igual a lo que justamente esa persona refleja en el trabajo. Porque puede pasar, y hay muchas cosas, o sea, hay muchas personas que se ha visto, digamos, de que son de una manera en el trabajo, son de alguna manera tal vez en la iglesia, pero en su hogar son completamente diferentes. Entonces, a través de que nosotros podamos abrir la intimidad de nuestra casa, también va a poder reflejar
justamente cómo somos, cómo nos comportamos en nuestro hogar. Entonces eso va a dar testimonio a otros. Abrir nuestra casa, hacer un recuento de todas las bendiciones que Dios nos ha dado y por supuesto compartirlas con otras. El Señor cómo me ha bendecido, el Señor cómo ha obrado en mi vida. Esas cosas van a ser importantes para dar testimonio a otros. Segundo, ore por un corazón compasivo. El autor dice lo siguiente: la compasión no es una emoción muy masculina, ¿verdad? Su esposa puede ser compasiva, pero no usted. Solo una pregunta, ¿solo las mujeres deben mostrar compasión? Usted sabe la respuesta. Por supuesto que no. Como siempre, Jesús es nuestro ejemplo de un hombre que demostró compasión. La mostró por los enfermos, lloró por los habitantes de Jerusalén a causa de su incredulidad, eso está en Lucas 19:41. Lloró también por su amigo Lázaro, eso está en Juan 11:35. Y por supuesto, es una característica de que debe también mostrar cada hijo de Dios, ¿no? Como cristianos. Entonces, una pregunta que tira el autor acá. ¿Cuándo fue la última vez que lloró usted por la salvación de un ser querido, un compañero o algún vecino? Es realmente darnos cuenta de la necesidad, de la importancia, ¿no? Es cuando hablamos en términos de vida. Estamos hablando de vida o muerte, de la condenación de una persona, de estar aparte por la eternidad de Dios, del Dios creador, del Dios de la vida, ¿no? Entonces es importante que nos demos cuenta y por supuesto tener ese corazón compasivo con esa persona de que así como yo pude encontrar la salvación, esa persona también lo pueda hacer. Entonces empecemos a orar para que nuestro corazón sea ablandado. Tercero, participe en actividades de vecindario. Bueno, esto también, como he dicho varias veces, esto es muy gringo. Entonces, aquí él menciona de, bueno, algunos vecindarios tienen mercadillos caseros, fiestas de vecindario, programas de vigilancia vecinal. Bueno, dentro de todas esas actividades que podamos tener como con los vecinos, tal vez, digamos, aquí algunos vivimos en edificio. No sé si hay alguna actividad como edificio, como tal, bueno, busquemos la manera de poder participar. ¿Para qué? Para poder involucrarnos con los vecinos, para que ellos nos conozcan y por supuesto para nosotros conocerlos a ellos. Entonces, a través del ejemplo de lo que nosotros podamos contribuir y hacer, va a abrir esa puerta para que los vecinos también se puedan acercar a nosotros. Entonces, él tira también otros ejemplos. Regar el césped, bueno, en nuestro caso no, recoger el correo, y entregarlo, bueno, a quien corresponda. Bueno, todo ese tipo de cosas, nuestro espíritu alegre, el ánimo, la actitud con la que estemos siempre, eso también va a marcar una diferencia muy importante. Si el vecino, vamos a predicar el Evangelio de Cristo, pero el vecino siempre nos ve enojados, nos ve con mala cara, ve que nos saludamos, entonces va a ser muy difícil que la persona diga, bueno, pero este no parece muy cristiano. Entonces, son cosas que van a aportar al momento de que nosotros podamos acercarnos más querer acercarlos a ellos, a Cristo. Bien. Cuarto, invite a sus conocidos a la iglesia. Bien, dice lo siguiente: su iglesia local es un don de Dios para usted y su familia, pero también es algo que Dios ofrece al mundo perdido. Cuando usted y su familia son bendecidos por las actividades de su iglesia, sus vecinos y compañeros pueden recibir también de dicha bendición. Dicen, no sea tímido, ilusiónese con lo que está haciendo en su iglesia, contagie ese entusiasmo a otros. Necesita la mano salvadora de Jesús. Bueno, hablando de los vecinos, ellos necesitan la mano salvadora de Jesús, así como nosotros. Y nuestra iglesia es precisamente el lugar donde podrían conocer al Salvador. Invite a los hijos de sus vecinos a las actividades juveniles. Invite a los padres a los seminarios para padres o matrimonios. Llévelos con usted a un retiro de familias o de parejas. A usted le toca orar e invitar y Dios hará el resto. Bien, y quinto, regale un libro o tratado. También, a los que pudieron leer el libro se van a dar cuenta que el autor
mencionó un testimonio que le pasó a él también para convertirse a Cristo. Él vende como que medicina, entonces productos farmacéuticos, entonces tuvo que ir al consultorio de un doctor y este doctor era cristiano. Entonces, él aprovechó que tenían que hacer negocios, o sea, que él le ofrecía los productos farmacéuticos, el doctor se los compraba y el doctor aprovechó y le dio un libro acerca de Cristo. Entonces, el otro, el que no era convertido, el autor, con el ánimo de poder cerrar la venta, porque tenían otra cita más adelante, entonces él dijo, ah, bueno, me voy a leer todo este libro para poder entrarle al médico por medio del libro para asegurar la venta. Y bueno, realmente aseguró la venta, pero ganó algo mucho mejor, porque a través del libro pudo conocer a Cristo. Entonces, él también da como ese ejemplo de poder regalar literatura. Entonces, él dice, si ha leído algún libro cristiano que trate sobre matrimonio, sobre hijos, lo que sea, trabajo, economía, pero que sea con ese enfoque cristiano, entonces, si nosotros lo hemos leído y nos ha bendecido, busquemos, no sé, contar con algunos, si se puede, y darlo a las personas que puedan estar interesadas, que a través de ese medio puedan acercarse también a Cristo. Entonces, pero también, por supuesto, habla de literatura cristiana, pueden ser tratados, pueden ser folletos, cosas que nosotros podamos tener a la mano, que en algún momento, no sé, podamos darle a alguien. También es un método, por supuesto, de evangelizar, de poder llegar a esas personas y que esa persona va a tener la decisión de guardarlo, leerlo o, bueno, de tirarlo, pero bueno, nosotros cumplimos, ¿no? Ya lo demás entra en la persona y bueno, lo que el Señor dispone. Dentro de los 5 detalles que transforman, mantenernos equipados por que pueda decir, no sé, me reúno, tal, los horarios son tales, contacto puede ser Facebook, mail, Instagram, cositas así que pueda ayudar a que la persona pueda conocer la iglesia, ¿no? Porque por ahí si le entregamos ese volantico a la persona va a decir, bueno, ¿estos qué hacen? Chismiemos. Así sea por querer chismear. Bueno, se entra al Facebook, entra al Instagram y dice, bueno, estas personas creen esto, practican esto, suben cierto tipo de videos, por ahí se animan a escuchar alguno, se den cuenta la importancia, llega a sus corazones realmente ese mensaje y bueno, por supuesto la persona se va a ver más interesada y va a querer llegar al Evangelio. Así que nada, esto fue todo. Muchachos, gracias por escucharme, también gracias por conectarse durante estas 12 clases. Así que bueno, esta ya es la última.